Ustedes han visto cuál es la técnica de la teleradiografía de tórax, en donde el paciente se coloca de frente a la placa con las manos apoyadas en la cintura, con la cabeza apoyada en la parte superior de la placa, con los codos hacia adelante. Todo esto tiene la finalidad, ustedes lo saben, de desplazar las escápulas hacia afuera y dejar ver el tejido pulmonar con mayor claridad, o sea, sacar las porciones óseas para que pueda uno analizar el tejido pulmonar y los marcos del mediastino y el corazón. Esta es la posición ideal junto con inspiración profunda. La distancia del rayo también tiene mucho que ver para no generar que las cavidades cardíacas se vean más grandes de lo normal. De ahí que la deformación de las diferentes estructuras del tórax va a ser menor si se sigue una técnica apropiada, que en este caso ustedes conocen mejor que yo. La intención de esta clase es lograr que ustedes puedan interpretar una teleradiografía de tórax para saber si la técnica es apropiada. Si no saben ustedes cómo interpretar una tele de tórax, cuando menos cómo deben ser los semidiafragmas, cómo debe ser el tejido pulmonar, no saben si el rayo está penetrando de manera apropiada, si está angulada, etc. El técnico que sabe interpretar una tele de tórax tiene una mejor técnica para su estudio, y eso le va a dar mayor información al médico. En una teleradiografía de tórax, como es una placa póstero anterior, el corazón queda más cerca de la placa radiográfica. Esto evita que se amplíe el tamaño, como les estoy diciendo. ¿Qué es lo que se analiza en una tele de tórax? Vean ustedes, estos son los componentes de una tele de tórax. Las porciones blandas que rodean a los huesos se tienen que analizar porque hay tumores que pueden alterar estas estructuras. También hay manera de saber si la placa es de un hombre o una mujer viendo estas estructuras. Puede uno también saber si hay aire a nivel del tejido adiposo, cuando se escapa el aire de los pulmones, se escapa al tejido y da la apariencia de burbujas cuando se perfora un pulmón. Por eso es importante analizar las porciones blandas. Las porciones óseas en una teleradiografía de tórax no es la placa adecuada para ver huesos, es para ver tejidos. De todas maneras, existe la posibilidad de analizar las porciones óseas, más que nada para saber si técnicamente la radiografía está bien tomada. Tiene que haber equilibrio entre una y otra porción de hemitórax. ¿Qué quiero decir con esto? Que no debe estar rotada, no tiene que estar, el paciente no tiene que estar doblado sobre su propio eje, tiene que estar bien expandidas las escápulas con inspiración profunda de parte del paciente y sostenida. Esto lo pueden analizar a través de las clavículas. Las clavículas tienen que estar simétricas. Si las clavículas están simétricas, pero muy abajo, quiere decir que el rayo entró de arriba hacia abajo. Las clavículas no pueden estar en la porción media del tórax, tienen que estar en la porción alta del tórax. Y si la clavícula incluso está muy arriba, quiere decir que el rayo entró de abajo hacia arriba, técnicamente inapropiado. Las clavículas tienen que estar aproximadamente abajo de
el ápex de los pulmones o de la porción superior de ambos pulmones. Pueden ustedes ver cómo aquí, en las uniones costocondrales, existen los cartílagos. Estos cartílagos no pueden ser vistos por medio de la radiografía de tórax, salvo que estén calcificados en personas de mayor edad. Uno puede ir contando las costillas. Abajo de la clavícula es la primera, y así sucesivamente, y entre ellos están los espacios intercostales. Puede uno tomar esto como localización de una lesión, por ejemplo, decir, a nivel del tercero y cuarto espacio intercostal existe una lesión hiperecoica, o sea, blanca, redonda, etcétera. Sirven para localizar lesiones. También puede uno determinar si hay un callo en las radiografías, en las costillas, perdón, por una fractura antigua o reciente en caso de un accidente que colapsa el tórax. Podemos ver las costillas, pero no los cartílagos, entonces queda como incompleta la costilla, no llega al esternón. La parrilla esternal habitualmente tampoco es visible, salvo que esté calcificada. Los húmeros, ambas cabezas humerales, pueden mostrar cambios de artrosis, pueden mostrar deformaciones. Las escápulas también pueden tener alteraciones y se tienen que revisar. Entonces, regiones blandas, regiones óseas, simetría de ambos hemitórax y sobre todo las clavículas. El diafragma es parte importante en el análisis de una teleradiografía de tórax. El diafragma del lado derecho es más alto que el del lado izquierdo porque en el lado derecho está el hígado, que aquí se representa esquemáticamente. El hígado hace que dé la apariencia de estar más alto el hemidiafragma del lado derecho. Cuando este hemidiafragma no presenta esta forma, puede ser debido a una parálisis del nervio frénico, o sea que el diafragma no se mueve. O puede ser porque haya una tumoración en el hígado, o puede ser porque haya líquido. Todo esto se tiene que evaluar con la teleradiografía de tórax y posteriormente hacer un análisis con ultrasonido o con tomografía. Vean ustedes cómo en el lado izquierdo es más bajo. Aquí puede aparecer una burbuja de aire. Esa burbuja de aire es importantísima para determinar si es una teleradiografía de tórax, o sea, si es una radiografía tomada de pie. Si es una radiografía tomada de pie, yo voy a tener aquí aire en el estómago. Va a aparecer en mi diafragma del lado izquierdo. Y tiene que estar el hemidiafragma más bajo. El hemidiafragma no debe estar perforado por intestinos. Si yo veo que un intestino está acá arriba del hemidiafragma, eso es una hernia de Busch-Dalek, o sea, es una hernia en donde el intestino penetró al hemidiafragma y se metió al tórax. Por eso es tan importante el análisis del diafragma y cómo a la hora de la inspiración profunda el diafragma desciende. Algo más que es importante es que hay ángulos que forma el diafragma con el mediastino. El mediastino está limitado, como pueden ver aquí, por los vasos, los grandes vasos, el pericardio que envuelve al corazón. El mediastino es superior e inferior. El mediastino inferior, junto con el diafragma, forman el ángulo costodiafragmático y costofrénico. Este es el costodiafragmático y el costofrénico. Aquí es muy importante el análisis de estos ángulos porque si hay líquido no se van a ver estos ángulos, va a haber desaparición de los mismos. En el área del mediastino
analizar dos cosas. Los perfiles, así se analizan el mediastino, el perfil derecho y el perfil izquierdo. El perfil derecho básicamente está dado por la vena cava superior y por la aurícula derecha. Y el perfil del lado izquierdo está dado por la aorta arriba, la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Si yo quiero saber si hay cardiomegalia, tengo que analizar esta zona del mediastino y hacer un análisis entre el diámetro de esta zona en relación con el diafragma, con la pared del tórax. O sea, la distancia del mayor entre la aurícula derecha al ápex del corazón, dividido entre la distancia que hay entre una costilla de un hemidiafragma a la otra, tiene que ser menos del 50%. O sea, divido esta distancia A entre esta distancia y es el índice cardiotorácico. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Bueno, esto sería el análisis global. Vean ustedes. Les quiero recordar cómo en la tele de tórax baja. ¿Cómo sé que la penetración en una tele de tórax es normal? ¿Cómo sé que es normal? Porque el rayo tiene que caer en la columna de aire de la tráquea. O sea que ahí es el nivel donde en una tele de tórax tiene que caer el rayo. Si cae más atrás, entonces voy a ver la columna. Si cae más adelante, le dicen la placa está muy blanda. O sea, está muy anterior, está poco penetrada. Acuérdense entonces que una buena técnica, además de la simetría de las porciones óseas de ambos hemitórax, principalmente las clavículas, tienen que estar alineadas. La columna de aire nos da la profundidad. Les recuerdo a ustedes que el pulmón del lado derecho tiene 3 lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, pero el lóbulo inferior está por detrás del lóbulo medio. O sea, en una tele de tórax, yo por delante veo el lóbulo medio y por atrás veo el lóbulo posterior, o sea, el lóbulo inferior. O sea, es muy difícil poder determinar en esta zona a dónde está una neumonía, por ejemplo, si es el lóbulo anterior o es el lóbulo medio o es el lóbulo inferior. Nos ayuda el corazón, ya veremos, en caso de que el corazón, el perfil del lado derecho del corazón se borre, pues quiere decir que la neumonía está por delante. Y si el perfil no se borra, pues quiere decir que la neumonía está por detrás y por lo tanto pertenece esa neumonía al lóbulo inferior. El Felson distribuye al pulmón del lado izquierdo también en tres lóbulos, pero aquí el lóbulo medio le llama língula, perdón. Pero finalmente son 3 lóbulos también en el pulmón del lado izquierdo. Vean ustedes esta imagen. Esta imagen es donde termina las ramificaciones de la tráquea. La tráquea se va ramificando como un árbol y en la generación 23, que es esta, aparecen los alvéolos. Los alvéolos es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Los alvéolos antes se llaman sacos alveolares, están en la generación 17, 18, donde empieza el intercambio gaseoso, pero en la 23 están los alvéolos. Están rodeados por capilares, donde se va a llevar a cabo el intercambio, y los bronquios tienen otro tipo de circulación, que son las arterias bronquiales, que van a desembocar en las venas bronquiales también. O sea que la circulación del pulmón es muy interesante porque es mixta. Pero bueno, para fines prácticos, les recuerdo que las porciones distales de los bronquios son los alvéolos
y que si los alvéolos se llenan de líquido, se van a ver blancos en una placa de tórax, con aire por dentro. Eso se llama, eso se ve en una neumonía, como ya lo veremos más adelante. En una placa de tórax, tele de tórax, más o menos está representando esto en una tomografía axial computarizada. Vean ustedes, estos son los pulmones, los semidiafragmas, los ángulos. Aquí se ven las cavidades cardíacas. Algo importante, el ventrículo derecho, vean, queda en la porción inferior. Ese no se puede valorar si está crecido por sí mismo, porque no se ve, está oculto. Cuando crece el corazón del lado derecho, lo que pasa es que la punta del corazón se desplaza hacia arriba. Esta es una comparativa entre lo que es una tele de tórax y la representación del mediastino. Como les comentaba yo, el mediastino superior están los grandes vasos. Esta es la vena cava inferior, que viene por acá. Esta es el callado de la aorta. Por eso aquí le dicen el botón aórtico, que puede estar calcificado y se ve como una rueda. Abajo del botón aórtico, del callado aórtico, está la arteria pulmonar, que normalmente no debe ser convexa, tiene que ser recta o cóncava en los niños. El arco medio se denomina aquí, debe ser cóncavo. De ahí, la aurícula izquierda normalmente no debe verse, y posteriormente viene el ventrículo izquierdo, que forma parte del perfil izquierdo inferior del mediastino. O sea, este es el perfil que uno tiene que ir analizando desde arriba hacia abajo. Aorta pulmonar, aurícula izquierda hay o no hay, y ventrículo izquierdo está crecido o no. Del otro lado está la vena cava superior, que se aumenta en casos de insuficiencia cardíaca. De esta parte está la aurícula derecha, y recuerden que el ventrículo derecho en el mediastino pues no se ve. Se puede deducir que está crecido porque crece la aurícula derecha y la punta se desplaza hacia arriba. Los íleos son las porciones medias en donde se compone de la tráquea y de los vasos pulmonares, la rama derecha e izquierda de la arteria pulmonar, y tienen gran importancia porque frecuentemente ahí hay calcificaciones, hay malformaciones y hay tumores. Esta sería una teleradiografía de tórax en la cual nos estamos aproximando. Este es el ilio del pulmón derecho. Vean ustedes cómo esta es la arteria pulmonar y da una rama, que es la rama al pulmón izquierdo, y da una rama al pulmón derecho que se confunde con la tráquea, con los bronquios, principales, y da las regiones iliares. Vean ustedes aquí cómo es la aurícula derecha, normalmente no se ve, y tengo la vena cava superior en el perfil derecho, la aurícula derecha, nada más. Vena cava superior y aurícula derecha. Y en el lado izquierdo es la aorta, la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Vean los semidiafragmas, el ángulo costofrénico y el ángulo costodiafragmático. Vean ustedes cómo hay ramificaciones pequeñas, principalmente las ramificaciones de las arterias pulmonares se encuentran en las porciones basales. Aquí hay más sangre y en las porciones superiores de los pulmones hay más aire, por cuestiones de tipo lógico, de los cambios de la circulación pulmonar. La sangre se va hacia abajo y el aire se va hacia arriba. Cuando la sangre o los vasos aumentan en las porciones superiores de los pulmones, quiere decir que hay un problema en la circulación del corazón y se está quedando sangre en el pulmón, y esto genera congestión de las porciones apicales de ambos pulmones. Vean ustedes este
este video en donde se enmarca el mediastino, el corazón, la vena cava superior, los grandes vasos, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Los tres lóbulos del pulmón derecho, el área de la tráquea, las porciones costales sin los cartílagos, no existen cartílagos, no se ven, pero puede uno saber cuáles son las costillas y si no hay fracturas o alteraciones de las mismas. Esta es la porción posterior de la costilla y esta es la porción anterior de la costilla. Vean de este lado cómo se ve la escápula, la clavícula, los hemidiafragmas y aquí se ven los hemidiafragmas y los ángulos libres de líquido, costofrénico y costodiafragmático. Vean ahora una teleradiografía normal. Hasta ahora han entendido, no tienen dudas ni preguntas. Bueno, vean ustedes aquí. Esta es una teleradiografía totalmente normal. Esta es la porción blanda. No se ve que haya alteraciones en la región blanda. Esta es la escápula y se ve cómo las clavículas se encuentran simétricas, aunque un poco inclinadas, más inclinadas que lo normal. El paciente está con inspiración profunda. Los semidiafragmas están aplanados. El derecho es más alto que el izquierdo. Y vean ustedes aquí la burbuja de aire en el lóbulo del lado, en la porción del lado izquierdo. Nuevamente las clavículas, la columna de aire de la tráquea y la carina. La carina es donde se bifurcan los dos bronquios principales. Aquí se mezclan con los íleos, que son normales, donde están los vasos pulmonares, y la bifurcación muestra que la mayor parte de los vasos pulmonares se encuentran en las porciones basales y que hay más aire en las porciones apicales de ambos pulmones. Analizando el perfil del lado derecho, vemos que aquí estaría la cava superior, aquí estaría el atrium derecho o aurícula derecha. Y el mediastino del lado izquierdo, aquí está el botón aórtico, la arteria pulmonar, no se ve la aurícula izquierda y se ve el ventrículo izquierdo. Son básicamente los parámetros que tienen que seguir. Tienen que tener cuidado con no mezclar imágenes. Por ejemplo, aquí se ve una imagen que da la impresión de que hubiera aquí algo dentro del hemidiafragma del lado izquierdo, pero también sería del derecho, y es la escápula que se encuentra parcialmente desplazada, pero no totalmente desplazada, y la tenemos que ver en una tele de tórax normal. No se ven los cartílagos, se le ve la porción anterior de las costillas y la porción posterior de las costillas, y ocasionalmente vemos calcificaciones por primoinfección tuberculosa en los cilios o por otras causas, pero eso es totalmente normal. Si se dan cuenta, la distancia que hay entre la longitud mayor
de la aurícula derecha al ápex, que podemos dividir aquí a la mitad, y esto se llama A, y esto se llama B. Si sumamos A más B y lo dividimos entre C, eso se llama índice cardiotorácico. Sirve para ver si está crecido o no está crecido el corazón. Y tiene que ser menor de 0.5. Este índice. Si es mayor a esto, hay cardiomegalia. Una cosa muy sencilla es poner la mano en una teleradiografía de tórax y hacer cuernitos y de aquí a acá medir, poner uno de los dedos aquí y si el otro dedo se sale, pues hay cardiomegalia. Vean, esta es una radiografía, también es normal, en donde hay, yo creo, una mejor técnica, se puede lograr equilibrio entre las clavículas, no están inclinadas como estaban en el otro caso, que estaban así. Aquí se ve cómo la cámara de aire de la tráquea va en la porción media, quiere decir que el rayo está cayendo de manera apropiada, en profundidad. La aorta, que es esta, el arco aórtico, que acuérdense que viene desde acá, así, sale del ventrículo y baja por la porción posterior del corazón, o sea, sale la aorta hacia allá, del ventrículo izquierdo. Esta es la arteria pulmonar que está recta, la aurícula izquierda no se ve y el ventrículo izquierdo no está crecido. De este lado está la aurícula derecha y la vena cava superior. Vean ustedes cómo aquí se llega a marcar muy bien lo que es la rama derecha de la arteria pulmonar en el ilio. Y no se ve que haya gran cantidad de vasos en la cara inferior, en la porción inferior, pero hay más que en la porción superior del pulmón del lado derecho. Bueno, vamos a empezar a ver algo de patología. Pues está completamente anormal, ¿no? O sea, se ve muy opaco el espacio pulmonar y el tamaño del mediastino se ve igual, fuera de las proporciones que nos mostraba anteriormente. ¿Qué les parece esto? ¿Puede ser cardiomegalia? El corazón está acá abajo. El corazón viene aquí, miren. Este es el corazón. Parece inundada. Sí, tiene cardiomegalia, claro que sí, ¿no? Y este chipote, y la tráquea está rechazada, miren. La tráquea debería venir aquí. Está desviada. Está así. Ah. Y aquí dice lo que es, miren. Aneurisma. Sí. Es verdad. Entonces, ¿qué es esto? Esto es la aorta que sale de acá, así. Sale de acá, la aorta está hecha un chipote, así. O sea, todo esto de aquí a acá es un aneurisma de la aorta. Esto se rompe y la gente se muere. Y esto se ve por medio de una... Lo más probable, si consideran ustedes, es que lo más probable es que este paciente era hipertenso, por eso le creció el corazón. El aneurisma normalmente le da a gente que tiene hipertensión arterial.
Pero me sirve esta radiografía para que vean qué grande está la aorta. Vean ustedes los vasos, aumento de la circulación, crecimiento del corazón, desplazamiento de la tráquea. Ok. ¿Y este? ¿Qué les parece esta radiografía? A ver, miren. Primero, partes blandas, normales, partes óseas, no se ve mal, técnicamente están equilibradas, la tráquea está central, los hemidiafragmas, vean, aquí parecería estar blanco, o sea, como si hubiera líquido acá. ¿Qué les parece este hemidiafragma? Miren. ¿Tiene forma redondita? ¿O está jalado como si fuera un pico así? ¿Ya vieron esto? ¿Eso es el corazón? No, este es el diafragma. Este es el Está diafragma. jalado arriba. Mi diafragma está jalado hacia arriba Ah, porque ya. aquí hay algo. Porque vean, esto es lo que debería estar, negro. Es el aire. Pero Ajá. si los alveolos se llenan de agua, se ve así. Esto es una neumonía. Ah, Ustedes van a ver ahora con esto del COVID-19. Está de moda la teleradiografía de tórax y la tomografía, porque una de las manifestaciones es el síndrome de distrés respiratorio severo asociado al COVID, que es lo que está matando a la gente. Si se dan cuenta aquí, no es lo mismo que acá. Aquí hay líquido dentro de los alveolos. Hay una consolidación. O sea, esto es una neumonía. Esta neumonía está jalando el hemidiafragma, el pulmón. El corazón no se llega a ver. Aquí se ve la punta. Y aquí está el otro. Pero la placa está muy blanda, ¿no? Está muy sí. blanca para poder analizar el corazón. ¿Ya vieron aquí qué hay? Normalmente esto no debe verse así. Esto es grasa calcificada en la aorta. La aorta está aquí. Esta es la aorta. Y esto que ven aquí es ateroesclerosis. O sea, dicen dilatación del botón aórtico con ateroesclerosis calcificada. Esto es grasa calcificada en la aorta. ¿Está bien? Sí. Vamos a seguir jugando. Aquí hay una neumonía, miren. Esto está blanco, ¿ven? Sí. Ujú. ¿Qué les parece esto? ¿Qué son estas cosas? Pues por la posición, yo podría pensar que es parte de los cuerpos vertebrales, pero no tendría sentido. ¿Qué les parece que son alambres en una persona que acaban de operar Son del corazón? grapas. Son alambres de acero inoxidable que le dieron vueltas aquí con unas pinzas para cerrar el esternón. Así se ven las suturas de personas que operan del corazón. ¿Sale? Ahora bien, hemidiafragmas. Miren cómo este debería estar más alto que este. Es una radiografía muy rara, está chueca. El rayo está entrando de abajo para arriba. Por eso es que se ve, el corazón está abajo del hemidiafragma, miren. Acá. El hemidiafragma está arriba y el corazón está abajo. Quiere decir que el rayo está entrando por abajo o no está insuflando bien.
¿Me explico? O es una, aunque sí está parado porque tiene aire en el estómago. Aunque también esto puede ser en una terapia intensiva que sientan al paciente y le toman una radiografía. Pero normalmente, cuando es en una terapia intensiva, no es una postero-anterior, es antero-posterior, ¿no es así? ¿Han ido a tomar radiografías? ¿Han visto cómo toman las radiografías en terapia intensiva? Las portátiles. Sí. Creo que el próximo año a eso se van a dedicar ustedes. Andar tomando radiografías portátiles por todo el hospital. Entonces, vamos a analizar esta radiografía. Primero, técnicamente no es la más apropiada. Sí están más o menos equilibradas las dos. Clavículas. ¿Cómo se llaman estas? Clavículas. Clavículas. Está central, Tráquea. tráquea. Estos quedamos que son alambres. Nos vamos a las partes blandas, las partes óseas. Vemos los diafragmas. Esto que ven aquí no es líquido, sino precisamente lo mismo que está ocurriendo de este lado. El rayo está entrando por abajo. Entonces, este diafragma es en la porción posterior del diafragma. Este es el de la parte anterior. Por eso es que da la impresión de que hubiera líquido aquí. Pero no hay líquido. Si hubiera líquido, normalmente el líquido se ve como una curva así. O sea, si hubiera un derrame aquí, agua aquí, se ve así. Con una curva que se llama la curva de Damoiseau. Entonces, esto estaría lleno de líquido. Y daría una curva de este tipo, que no se ve aquí. Sino que esto es por la técnica. Vean por qué es tan importante que ustedes busquen la mejor técnica para la interpretación de datos. Si ustedes hacen una teleradiografía a lo tonto, le dan un informe al clínico muy malo. Por eso estoy insistiendo en esta clase, porque para mí es muy importante que ustedes proporcionen a los clínicos buenas radiografías y no lo que a veces nos llega, que son terribles radiografías donde no podemos interpretar por la técnica qué le está pasando al paciente. Si hacemos el análisis del pulmón del lado derecho, vemos que los vasos se encuentran más congestionados en la porción inferior, pero que existe vasos, miren, que van hacia arriba. Eso se llama cefalización del flujo. O sea, aquí hay más sangre que la que debería haber, porque hay cefalización, o sea, hay mayor congestión de lo normal. En el lado derecho, en el lado izquierdo, vemos algo que se llama broncograma aéreo. Vean, estas burbujas de aire, esto es aire, dentro de la consolidación. Eso se llama broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? Imagínense que esto es un bronquio. Y si afuera del bronquio hay agua, si aquí hay agua, pues yo voy a ver esto que se ve aquí. Adentro aire y afuera blanco. Líquido que está rodeando a un bronquio. Este es un bronquio longitudinal, o sea, aquí se ve un bronquio hace así. Y alrededor del bronquio hay agua. Y entonces, por eso veo aquí un broncograma aéreo, porque hay líquido inflamatorio, porque aquí hay una neumonía. No se les olvide, así se ve una neumonía. Ahora, esos son los campos pulmonares. Vamos a ver el perfil del lado del mediastino superior. Esta es la vena cava superior. Se ve como chipotuda, ¿ven? Quiere decir que tal vez haya aumento de la circulación y esté dilatada la vena cava superior, que vendría de aquí para abajo, a conectarse con la aurícula derecha, que está aquí. ¿Sí están de acuerdo conmigo que aquí está dilatado, no? Perfil derecho, aurícula derecha. Perfil izquierdo,
Esta es, ¿cómo se llama esta? El aortón o el callado. El callado de la aorta. ¿Y esta? La La- pulmonar. La pulmonar, acuérdense. Este es el ventrículo derecho. Aquí está el derecho y acá está el izquierdo. Y del derecho sale la arteria pulmonar y se divide en dos ramas. Y esta es la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho. Y la aorta es esta. Entonces, este es el callado de la aorta, la arteria pulmonar, que se ve llena de ramas, miren. Y tiene broncograma aéreo. Esto es una neumonía. ¿Qué les parece esa? Igual presenta Es cardiomegalia. cardiomegalia. Miren nada más esto, ¿no? Ponen una raya aquí. Esta es A, esta es B, y esta es C. Acuérdense. A más B, 3C. Y seguramente yo no necesito hacer eso para saber que esto es cardiomegalia global, muy importante, tan importante que está desplazando al bronquio del lado izquierdo. Y entre el bronquio y el corazón está un nervio. Por eso a veces los pacientes tienen alteraciones de la voz, porque se comprime este nervio, que es el nervio que le da movimiento a las cuerdas vocales. Técnicamente están equilibradas las clavículas, pero como que hay mucho apex arriba, entonces lo más probable es que el rayo entró de arriba para abajo y eso hizo que bajaran las clavículas. Están muy bien desplazadas hacia los lados las escápulas, no se ven las escápulas. Entonces sí nos permite ver los campos pulmonares. No hay líquido en las porciones, en los ángulos, no hay líquido, no hay derrame. Sí están muy anchos los hilios, muy anchos los hilios pulmonares. Eso es por insuficiencia cardíaca, puede ser por insuficiencia cardíaca. Y ahí se ven cómo se va hacia arriba la sangre también, lo cual hablaría de insuficiencia cardíaca. No puedo ver la burbuja de aire. Sé si haya sido esto una teleradiografía de tórax. Vean ustedes esta misma radiografía con una tomografía. ¿Qué es lo que tengo aquí? Un aneurisma del ventrículo. Por eso se veía esto tan grande. Aquí. Seguramente este paciente tuvo un infarto que reblandeció el tejido y esto que ven aquí, esa es la punta del corazón en una tomografía. Aquí se ve la aorta pegada a la vértebra en la porción descendente de la aorta. Y esto que ven aquí es el pericardio que envuelve al corazón. Pero el aneurisma se ve como un chipote aquí. ¿Qué les parece esta radiografía? Que la pulmonar no está, como usted dijo, como aplanada, sino que se ve ahí como un pequeño bultito. Técnicamente, ¿esta radiografía está bien tomada? No, porque las clavículas se ven muy abajo, o sea, más abajo de lo que comentaba usted. Ok. Yo creo que más o menos está bien eso de las clavículas. ¿Qué les parece esto? Está central, ¿no? Ajá. Sí. Se ven bien los ángulos.
aunque por cuestiones técnicas mías no se ve bien. ¿Hay cardiomegalia o no? No pareciera. Bueno, tantito. Yo digo que sí. Pero realmente lo que llama la atención en esta radiografía es que aquí viene la aorta, que no se ve, y esta es la arteria pulmonar. Está muy dilatada. Arteria pulmonar muy dilatada, y miren el tronco, pero miren también una de las arterias periféricas. Qué gruesa está la arteria pulmonar. Lo más probable es que el problema esté en los pulmones en este paciente. ¿Por qué? Porque está muy dilatada la arteria pulmonar y sus ramas. Quiere decir que le está costando trabajo meter la sangre a los pulmones y eso está haciendo que aumente. ¿Por qué? Porque está aumentada la presión en los pulmones. La presión pulmonar está aumentada y al aumentar la presión pulmonar aumenta y se dilata el tronco de la pulmonar y las ramas. Esto se puede ver en niños con enfermedades congénitas, en personas con EPOC, con enfermedad pulmonar, por haber fumado mucho, en tromboembolia pulmonar, se puede ver que se vaya un trombo a los pulmones. Pero acuérdense cómo se ve dilatación del tronco de la arteria pulmonar, básicamente. ¿Qué les parece eso? Ya vamos a acabar y mañana seguimos con esto de tele de tórax, otra presentación, otras radiografías. Ojalá y vean y les sirva. Ah, no, mañana no, el jueves, para que me platiquen más acerca de la técnica y la próxima semana hablamos de cateterismo cardíaco y otras cosas. Pero a mí me interesa mucho esto de la tele de tórax. ¿Qué les parece esta radiografía? ¿Qué pueden analizar? Demasiado tejido, ¿no? Entonces, al final, o tiene mucha circulación. Aunque hay marca que tiene masas anormales. A ver. Porciones blandas, se ven bien. Porciones óseas, está bien equilibrada las clavículas, bien centradas, así deben estar. La porción está la profundidad técnicamente bien, se ve la carina, donde se bifurca la tráquea, se ve bien. Vemos los semidiafragmas, no se ven mal los semidiafragmas, no veo la burbuja de aire, pero bueno. Veo los pulmones, este está muy oscuro, no sé si sea verdad, si haya pulmón aquí o no, no lo sé, porque debería verse así, como con telarañas, ¿no? Y no veo las telarañas. El perfil del lado derecho, pues me da la impresión de que esto podría ser la aorta, de que aquí debería venir la pulmonar, que esta pues, es el corazón, pero ¿qué es todo esto? ¿A poco esto es normal? En el perfil del lado derecho, ¿consideran que es normal? No, ¿Dónde está el No. pulmón? Debe estar aquí. No hay pulmón aquí. fibroso. Y aquí está la tomografía de este caso, donde se ve que hay una masa tumoral. Masa tumoral. Esta es un tumor que está desplazando la tráquea y la vena cava. Este es el corte de la tomografía. Aquí se ve también parte de la masa. En la tomografía pueden ver los vasos pulmonares en un corte más inferior, pero en un corte más superior se ve la masa que está comprimiendo la tráquea. Bueno, mañana, si quieren, dejen ver.
Esta bien. Había yo escogido esta porque es uno de mis pacientes que me pareció muy interesante y es algo que puede costarle la vida a alguien. ¿Qué ven aquí? No hay pulmón izquierdo. Miren, está aquí el pulmón. El corazón es este. Y es un joven con un síndrome congénito que ese síndrome se acompaña de bulas y se rompen. Todo el aire sale, o sea, se rompe un pedacito del pulmón, una bula, se llama, y el aire que está entrando por la tráquea se fuga y el mismo aire que él respira va comprimiendo el pulmón. Y esto se llama neumotórax. Es un neumotórax a tensión porque está comprimiendo, el mediastino está desplazándolo hacia el lado derecho, ¿ven? Y está técnicamente muy apropiado. Vean ustedes cómo el hemidiafragma del lado derecho está más inflado que el izquierdo. O sea, hay más aire. No puedo ver si hay aire en el tejido, pero me da la impresión de que sí hay aire. Pero no está bien definido. Y esta es una radiografía para terminar, la última. De un paciente que está en terapia intensiva. Miren, estos son los electrodos. Normalmente no debería tener esto y no es una teleradiografía de tórax. Pero si se dan cuenta, tiene una gran arteria pulmonar de este lado. La arteria pulmonar es toda esta. Y esto era una cardiopatía congénita con severa cardiomegalia. No se pueden tomar técnicamente muy bien las radiografías en terapia intensiva. Cuesta mucho trabajo. La digitalización y el DICOM es muy importante porque ahorra dosis de radiación, no repetir estudios, mejora la calidad de la imagen y se puede realizar retoque fotográfico en tiempo real para mejorar la interpretación de los estudios radiológicos. En la comparación de un estudio convencional de rayos X con una tomografía, pues no es comparable. No es comparable porque evidentemente que la tomografía supera en mucho a una teleradiografía de tórax, pero la preparación para una teleradiografía es muy sencilla comparado con una tomografía. En este caso, la tomografía pueden ustedes ver si inyectan medios de contraste, las porciones vasculares muy bien definidas, la aorta, la pulmonar, las tumoraciones, cosa que no ocurre en esta radiografía en donde nada más ven una consolidación, una neumonía en la porción superior del lóbulo izquierdo. La radiografía convencional tiene ventajas. La exploración radiológica básica para el estudio de tórax es accesible en cualquier dispositivo asistencial, es económica para los institutos de salud, es empleada en todas las especialidades médicas, es barata, es muy rápido de realizar, que era lo que les comentaba. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que hay, a veces, yo pensaba que esto de imagenología era porque cada quien se imaginaba lo que quería cuando veía una imagen en rayos X, ¿no? Porque ustedes pueden poner una radiografía ante varios especialistas y se van a dar cuenta que cada quien opina diferente sobre la imagen. Les pido un favor, ¿pueden cerrar sus micrófonos? Gracias. Cuando quieran hablar, lo abren y emiten una opinión, por favor. Gracias. Entonces, en las radiografías en general, un técnico, un médico, otro médico pueden tener opiniones muy diferentes sobre
lo que están viendo. Entonces es difícil de interpretar. A veces no hay consenso sobre lo que se está viendo en una radiografía. Por lo tanto, requiere entrenamiento. O sea, si ustedes están viendo radiografías constantemente y hacen comparaciones con el cuadro clínico de la gente, pues pueden llegar a volverse expertos en la interpretación de radiografías. Es poco sensible, quiere decir que puede tener muchas fuentes de error, cosa que existe menos en la tomografía. En la tomografía es más específica, es menos posible que haya errores. Los inconvenientes también es que utiliza rayos X y normalmente ya es llevada a un segundo nivel, no es tomada como un estudio de primera elección en los radiólogos. Pero vean las ventajas. ¿Cuál es el problema que tenemos en México? El dinero. Entonces nos conviene mucho la radiografía todavía. Para que desaparezca va a ser muy difícil. En Estados Unidos la tomografía es importantísima, es muy frecuente, es mucho más frecuente que en México por el costo. ¿Qué necesitamos para interpretar bien una radiografía? Pues ver muchas, conocer la anatomía, lo que les he dicho, y conocer qué enfermedades pueden dar las anomalías que podemos ver en las radiografías. Los errores de la lectura de una radiografía, y por eso es tan importante un técnico y la técnica que realice, cómo se realiza una radiografía, es que puede haber errores en la adquisición de la imagen que pueden generar errores en la interpretación. Errores en la percepción. O sea, si yo no he visto muchas imágenes, pues yo puedo inventar cosas que no son. Errores durante la integración de la imagen, de la interpretación y del informe final. O sea, que yo ponga un informe que no le toca una radiografía a otra. Eso no crean que ha ocurrido tan raro y en los mejores hospitales del mundo. Yo tengo historias de compañeros míos que les han dado diagnósticos de cáncer y finalmente le dijeron que no, que se habían equivocado de la radiografía, de la tomografía. Básicamente la que nos importa en los estudios de la radiografía de tórax es la póstero-anterior. Antes se escuchaba mucho lo que se llamaba serie cardíaca. La serie cardíaca incluía proyecciones oblicua derecha, oblicua izquierda, la póstero-anterior, y le daban un trago de bario para ver que el esófago, que está muy íntimamente relacionado con el corazón, se desplazaba cuando el corazón estaba crecido. Realmente eso, con el advenimiento del ecocardiograma, pues ya no se utiliza. Entonces, básicamente, los estudios básicos son la póstero-anterior. La lateral puede servir mucho, miren. En la tele de tórax, póstero-anterior, yo veo el corazón, el tamaño del corazón y los dos hemidiafragmas. Esto vimos que era una teleradiografía normal. Vean la burbuja de aire que les comentaba, el hemidiafragma derecho e izquierdo en inspiración profunda. En una placa lateral, lo que vemos en la parte posterior es la columna vertebral y adelante de la columna va la aorta. Y adelante de la aorta está la tráquea. Esta es la columna. Yo sé que está bien tomada esta placa porque aquí se ve la columna de aire. La profundidad entonces es la apropiada. Y aquí también veo la profundidad de la placa lateral apropiada porque cae el rayo en la columna de aire de la tráquea. Lo que está por delante es el corazón. La aorta da la vuelta y baja. Y en viejitos pueden ver ustedes placas de aterosclerosis adheridas a las paredes de la aorta. Y este es el espacio retroesternal que en pacientes con EMPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues es muy grande, aumenta de tamaño. Vean ustedes la posición de los brazos en la placa lateral es muy diferente para desplazar las porciones óseas.
Claro que en una placa de tórax de lateral, pues pueden ver ustedes el tejido óseo, las curvaturas, incluso los espacios entre los cuerpos vertebrales, que también se tienen que analizar, o sea, partes blandas, partes óseas, tienen que ver el diafragma, ver si el intestino está abajo del diafragma o si no hay una hernia por un agujero que se forme dentro del diafragma y pase el intestino al pulmón, también se tiene que analizar. Pero vean la diferencia entre una placa PA y lateral. Y esta sería la comparación de una tomografía. Vean, en una placa PA no se ve nada anormal en esta placa. Ven más o menos una técnica apropiada, ven la aorta, la pulmonar plana, no está crecido el corazón, el perfil del lado derecho tampoco se ve dilatada la vena cava superior ni la aurícula derecha. Hay un infiltrado reticular en los pulmones, que no es muy normal, está como deshilachado el hilio, se ve como deshilachado, es un término que puede utilizarse al interpretar una radiografía, y los hilios deshilachados como que no tienen una forma sólida, sino se ven como rayos de sol. No hay congestión en las porciones superiores, pero vean la lateral. En la lateral, esto, permítanme irme hacia arriba, miren cómo aquí debe estar el ángulo que forma el esternón con el diafragma, eso es normal. Esto no es normal. Aquí hay líquido probablemente. Esto es un derrame tal vez. Pero lo que llama la atención es esto. Que en la tele de tórax no salió, porque está en la parte posterior del corazón, en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, y eso está por detrás del corazón, entonces no sale. De ahí que la lateral sí es una radiografía que puede sernos útil. La respuesta será, ¿debemos hacer lateral? Pues va a depender mucho de las manifestaciones clínicas del paciente. Y vean en una tomografía cómo se comprueba el hecho de que aquí hay un proceso, es una telectasia, o es un proceso tumoral, o es una neumonía, porque aquí, si se dan cuenta, dentro de esta bola hay aire. Y les comentaba yo que cuando hay aire dentro de un sistema como este, puede tratarse de una neumonía, porque eso se llama broncograma aéreo. Quiere decir que hay líquido alrededor de los bronquios y de los alveolos. Bueno, ¿se acuerdan ustedes? Esta es una radiografía que técnicamente es muy mala, ¿no? Porque parte del corazón está fuera de la placa. Pero tal vez, y esta de acá, vean cómo el rayo está entrando de arriba para abajo. Aquí no puedo ver dónde están las clavículas, pero me da la impresión de que están aquí. No logro verlas bien. O sea, técnicamente las proyecciones son muy importantes. Esta es una proyección especialmente realizada para ver tumoraciones en la porción superior. O sea, si yo quiero ver, por ejemplo, yo tengo dudas si esta bola que está aquí y que está opacificando una radiografía es realmente bola, pues yo le puedo inclinar el rayo y puede entrar de arriba para abajo, pero son situaciones especiales. Estas son las oblicuas. Yo sé que esta es oblicua derecha porque la radiografía está a la derecha. Sé que esta es oblicua izquierda porque la radiografía es a la izquierda. Esto se usaba para ver si había cardiomegalia en pacientes con enfermedad cardíaca. Actualmente, pues, ya es menor.
Es muy importante ver, normalmente la radiografía de tórax se tiene que tomar en inspiración, pero la expiración puede ayudarnos para ver si hay engrosamientos pleurales. Vean ustedes cómo hay destrucción del tejido muscular. Esto no es normal. Esto es un infiltrado intersticial, reticular pulmonar, y el corazón es pequeño. Vean cómo ambos hemidiafragmas están abatidos, o sea, así se llama eso. Hemidiafragmas abatidos, están muy abajo y rectos. Esto también se puede ver en pacientes con enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar se ve en personas que se parecen a el Quijote de la Mancha, o sea, personas delgaditas y altas. Y los bronquíticos son como el gordo que acompañaba al Quijote, Sancho Panza, o sea, son gente obesa, y los bronquíticos crónicos son así como Sancho Panza, y sus pulmones son pequeñitos. Los enfisematosos, los pulmones son grandotes y son personas habitualmente delgadas. Eso se llama fenotipo. Si yo quiero ver líquido, a veces tengo que confirmar que hay agua en el pulmón, pues puedo tomar una radiografía en decúbito lateral, una tele de tórax. Entonces, las densidades pues son muy importantes. Si yo tengo aire, pues se va a ver negro. Si tengo grasa, se va a ver gris. Si tengo agua, se va a ver gris claro. Y si tengo calcio, se va a ver muy blanco. En este caso, esta radiografía, vean cómo las partes blancas nos dicen que esto es una mujer, porque puedo ver los senos. Miren qué bien están las clavículas por la inspiración profunda. Esta es una muy, muy buena radiografía, en donde esta es la trama vascular normal, esto es un hilio normal, estos son los vasos y los bronquios en ambos ilios. Está en el perfil del lado derecho la vena cava superior, la aurícula derecha, en el perfil izquierdo la aorta, la pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Están libres ambos ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos. Y la mayoría de la circulación está en la porción basal, sin que existan datos de daño en las costillas ni en las porciones blandas. Pueden definir porciones blandas porque hay grasa, que es gris, no hay agua porque están libres los espacios, el calcio pues son los huesos. Eso tiene que ver con densidades. En la tomografía hay manera de medir densidades, pero en la radiografía de tórax pues no lo hay. Yo le llamo, Héctor. Un momentito, por favor. Gracias. Entonces, vean ustedes la penetración. Técnicamente, ¿cuáles son los puntos que tienen ustedes que aprender como técnicos? ¿Qué tan penetrada debe ser una tele de tórax? A ustedes les van a dar sus compañeros técnicos y sus maestros reglas para saber cuánto voltaje le tienen que poner a un equipo de rayos X para la penetración. Pero los seres humanos son de diferentes tallas, de diferentes formas. La profundidad yo creo que tiene que ser un poco más científica, pero utilizan modelos ya establecidos. Tendrán que aprender eso para realizar una buena radiografía y que el rayo quede exactamente en la tráquea. La expiración va a depender básicamente del paciente. Hay personas que pueden entender perfectamente bien lo que ustedes quieren. Es muy recomendable que antes de que tomen una radiografía hagan ejercicios con el paciente para
saber si realmente está realizando la inspiración profunda que se requiere antes de disparar. Tienen que ver si está haciendo bien la inspiración. La rotación de la placa, hay personas que tienen trastornos de la columna vertebral que impiden que tomen ustedes una placa exactamente postero-anterior. En esos casos, bueno, pues la placa va a estar rotada, pero en otros casos es porque se mueve el paciente. La angulación también depende mucho de la posición del paciente, de ahí que tienen que ser ustedes muy cuidadosos antes de disparar, que su paciente esté bien acomodado. Ustedes tienen que saber utilizar los límites en una tele de tórax. Las escápulas deben estar fuera de los campos pulmonares, deben visualizarse unos 5 centímetros por encima de las clavículas y debe incluir los campos pulmonares en su totalidad. No puede quedar cortada abajo porque entonces no puede uno saber si hay líquido en los ángulos inferiores. Eso sí depende de ustedes y no debe moverse el paciente. El mediastino tiene que estar muy bien definido, la anatomía lobar también, los elementos óseos y blandos de la caja torácica deben estar bien definidos, pero es muy importante los semidiafragmas y los ilios pulmonares. Siempre tienen que tener mucho cuidado con etiquetar apropiadamente las radiografías para no tener errores. Vean ustedes la simetría que deben tener para la lectura de una tele de tórax. Tiene que ser simétrica para que sea una interpretación apropiada. Esta es la sistematización de la interpretación de una radiografía, lo cual ya saben. Primero, partes blandas, después partes óseas, elementos externos como prótesis, catéteres también se pueden ver, y hemidiafragmas, mediastino y silueta cardíaca, en donde tienen que ver el perfil derecho, el perfil izquierdo, y todo lo que rodea a los pulmones, que son la pleura, finalmente los ilios y los campos pulmonares. O sea, siguen esta sistematización cuando vean una radiografía. Estructuras fuera del pulmón, diafragma y abdomen, mediastino y corazón, pleura, ilio y campos pulmonares. Las estructuras extrapulmonares son básicamente los tejidos blandos. Hay que ver si no hay tumoraciones, ver si no hay aire. El tejido celular subcutáneo puede, en caso de que haya un neumotórax, atención, puede tener aire en el cuello, en las regiones supraclaviculares. Pueden ver las estructuras infradiafragmáticas. Acuérdense de la burbuja de aire, que nos dice que hay una tele de tórax porque el paciente está parado. Miren aquí cómo hay aire en el tejido celular subcutáneo. Esto pudo haber sido por un trauma, por un golpe, y se tiene que reportar
en el estudio de una teleradiografía de tórax. Vean aquí el arco aórtico, cómo está más dilatado que en este caso. Vean cómo la trama vascular es reticular. A veces el pezón puede simular una tumoración. Es parte de las estructuras extrapulmonares blandas y por eso la tienen que considerar importante. Estas son prótesis mamarias que pueden afectar la interpretación de una teleradiografía de tórax. Acuérdense que la penetración correcta la va a dar la columna de aire de la tráquea, que las escápulas tienen que quedar por fuera de los campos pulmonares y que los arcos costales tienen que ser visibles en la porción posterior. Recuerdan que en la porción anterior, pues no, porque son cartílagos. Y también el esternón, pues no se ve. Esto es una tele de tórax perfectamente nítida y normal, y aquí está representando cómo se desplazó la escápula y la clavícula para la buena interpretación de esta tele de tórax. Puede haber alteraciones del esternón, comentaba yo a ustedes, como el pectum excavatum, que es que está enterrado el esternón en el tórax. Hay muchos niños que nacen con esto y produce alteraciones en la función pulmonar. La columna puede ser interpretada, pero no es el estudio adecuado para interpretar la columna. Puede haber deformaciones que pueden ser muy obvias en una tele de tórax, aunque no es un estudio para interpretar ni costillas ni columna, pero puede ser vista a la hora de interpretarlo, como en este caso, vean, pues es muy evidente la deformación de la columna vertebral y sirve para que vean cómo la aorta se dibuja, en este caso, en una placa lateral. Vean cómo la imagen de la escápula puede dar imágenes compuestas que simulan aquí una neumonía, pero en el momento de hacer la placa adecuada, de angular los brazos hacia adelante, con los codos hacia adelante, pues desaparece esta imagen. Eso lo tienen que lograr con el paciente. Esto da la impresión de que es un engrosamiento de la pleura, porque es muy superficial, además de que existe una disminución de los espacios intercostales. Vean, esto es una tumoración pleural. Y esta es una tumoración intrapulmonar. Parece ser entonces que esto es extrapulmonar, corresponde a la pleura, que es la envoltura de los pulmones, y esto es intrapulmonar por una tumoración a este nivel. Vean los diafragmas. Separan al abdomen del tórax. El derecho es más alto que el izquierdo, ya lo comentábamos por el hígado. Y el izquierdo tiene por debajo a la cámara gástrica y los senos costofrénicos y costodiafragmáticos deben estar limpios, que en este caso es en la porción posterior y en la porción anterior del hemidiafragma. En la placa lateral también pueden verse. Vean qué diferentes diafragmas hay. Puedo yo tener una parálisis diafragmática por lesión neurológica del diafragma, que así haya nacido. Miren hasta dónde está el hemidiafragma, pero esto no es normal. Esto es un hemidiafragma que está elevado y puede elevarse por daño del hígado, por daño del diafragma
o por daño del pulmón, en este caso. Llama la atención aquí la dilatación aórtica, también. En este caso, el intestino está metido dentro del tórax. Vean, aquí hay una burbuja de aire. Muy probablemente aquí hay una hernia del intestino y se subió. En este caso, están aplanados los hemidiafragmas. Y aquí hay aire abajo del hemidiafragma, entre el hemidiafragma y el hígado. Hay aire, y esto puede ser debido a una cirugía reciente en este paciente o a una perforación abdominal. Esto no es normal, que dé un doble contorno. Y aquí, como una tumoración puede estar jalando parte del hemidiafragma. O sea, los hemidiafragmas pueden ayudarnos para hacer diagnóstico de tumoraciones, de atelectasia. Vean ustedes el tamaño de este corazón, también muy grande. El mediastino, recuerdan ustedes que en medio está la columna de aire y hay un perfil derecho y hay un perfil izquierdo, del cual ya hemos comentado. Los contornos del mediastino, puede haber ensanchamiento del mediastino por tumoraciones. En el mediastino superior está la aorta y el esófago. Puede haber aire dentro del mediastino cuando se rompe el esófago, por ejemplo, en una persona que está vomitando mucho. Se puede romper el esófago y el esófago está en relación muy directa con el corazón y puede haber aire dentro del mediastino que normalmente pues no lo tiene. Les comentaba que esta es la vena cava superior, que esta es la aurícula derecha, que este es el ventrículo derecho, que este es el izquierdo, la aurícula, este es el cono de la pulmonar, esta es una rama pulmonar, y esta sería en una proyección lateral, las mismas estructuras. En este caso, el mediastino que habíamos comentado que en una placa posterior o anterior se dividía en superior e inferior, por ejemplo aquí, superior e inferior, pues también lo podemos dividir en anterior, medio y posterior en una radiografía lateral. Lo que da la porción media es la columna, el borde anterior de la columna y el borde posterior del corazón. Esa sería la porción, es el mediastino medio. El mediastino posterior es el que está por atrás de la columna, de la línea de la columna, y el anterior está en el espacio retroesternal hasta donde llega la imagen del corazón. Vean cómo hay un ensanchamiento del mediastino. Esto no es normal. Esto puede ser porque hay un aneurisma de la aorta o hay una tumoración en esta zona. Otro es que se desplace el mediastino. Miren cómo está desplazando la columna de aire de la tráquea y está elevando el hemidiafragma también. Esto puede ser por una tumoración que está colapsando esta zona y el pulmón del lado derecho prácticamente también está colapsándose en el lóbulo medio y en el lóbulo inferior. Esto es una tumoración, vean. Aunque parece una disección de la aorta, porque aquí adentro se ve medio de contraste y es posible que se deba a eso. Bueno, vean ustedes aquí como en esta tomografía se ve muy crecido el corazón. Y eso se debe a que hay líquido alrededor del corazón. En la tomografía, vean el líquido alrededor y esto es el pericardio.
Esto se llama derrame pericárdico. Las dos cavidades, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, es el tabique interventricular, y esto es líquido alrededor del corazón. En una tele de tórax yo no puedo saber eso. Esto es simplemente una gran cardiomegalia, y esto en la tele de tórax parecería una tumoración, pero realmente es un aneurisma disecante de la aorta. Esto sería una tomografía normal, aparentemente, igual que una tele de tórax normal. El mediastino no está ensanchado y es normal. En esta placa pueden ver un aumento de la vasculatura pulmonar, cardiomegalia, dilatación de la arteria pulmonar. Vean ustedes aquí cómo se ve dilatada. Normalmente no debe verse así. Con un aumento de los vasos pulmonares. Esta es la aorta. Está dilatada la aurícula derecha y sí hay cardiomegalia. No hay líquido en las bases, aparentemente tampoco en la lateral. Está desviada la columna. Este es la base, la columna de aire de la tráquea, y este es el espacio retroesternal. Aquí vean cómo hay una tumoración también en la porción superior que está desplazando la tráquea. Está desplazando la columna de aire en la porción superior del lóbulo superior del lado derecho. Parece ser algo extrapulmonar, o sea, no del parénquima pulmonar, sino de la pleura, o una tumoración de las partes blandas que está comprimiendo la tráquea. Para eso serviría la tomografía. En esta diapositiva pueden ver en rojo lo que es la pleura. La pleura tiene dos capas, una de la víscera como tal, o sea que rodea a la pleura, y otra de la pared del tórax. Tiene una porción entonces parietal y visceral. Son dos membranas que rodean a los pulmones y se adhieren a las porciones superiores e inferiores. Sirven para limitar el daño del pulmón, están lubricadas, tienen líquido entre ambas membranas para favorecer el movimiento de inspiración y expiración, la expansión pulmonar. No están engrosadas, normalmente son invisibles prácticamente en una teleradiografía de tórax, no se ven. Y pueden generar repliegues en la cisura mayor y en la cisura menor de los lóbulos pulmonares, pero normalmente no se deben ver. La pleura es algo que no debe verse normalmente en una teleradiografía de tórax. Yo puedo tener engrosamiento de la pleura o presencia de líquido como aquí, o puedo tener, esto es engrosamiento. Este paciente tiene un marcapaso aquí, miren. Esto tiene, el marcapaso se puede ver, déjenme enseñarles, aprovechar para... Esto es la fuente de poder de un marcapaso definitivo. Ya fue operado ya este paciente, el cable del marcapaso sale, penetra por la subclavia, llega a la cava superior, se mete a la aurícula izquierda, vean cómo aquí hace un bucle en la aurícula derecha, perdón, pasa por la tricúspide y está colocado en el ventrículo derecho. Este acercamiento me sirve para que analicemos con mayor
exactitud las placas. Yo no veía esto. Ahora, al acercarme, me di cuenta de que esto es aire, de que el pulmón llega aquí. Entonces, la pleura limita a este pulmón y esto es un neumotórax. No hay datos de que haya cardiomegalia. Esto pudo haber sido por una bula que se rompió, por un accidente. No se llega a ver el ángulo costo diafragmático bien. Aquí también todo esto está lleno de aire. El pulmón realmente es este. Todo esto es aire. Y aquí hay una trama aumentada, aunque vean ustedes cómo técnicamente pues es muy difícil interpretar lo que está ocurriendo en este pulmón, porque está muy blanco. O sea, técnicamente es difícil esta placa. En cambio, en esta se ve, además del marcapaso que ya les comentaba, que también hay un colapso. Esto es la pleura. Y esto parece ser un repliegue de la pleura. Y esto parece ser aire dentro del pulmón. O sea que también puede haber un neumotórax. Son placas muy interesantes. El daño pleural, vean, aquí está. Esto es pleura. Aquí hay un derrame pleural. Esto es líquido. O sea, prácticamente ocupa toda la mitad del pulmón del lado izquierdo. Pero tiene algo que me hace suponer que es líquido, que es esta curva, vean. Esta curva se llama curva de Damoiseau. O sea, el líquido hace esto dentro de un pulmón. Si esto estuviera hacia abajo, no sería derrame. Si el paciente está parado y hace así esta curva, esto es líquido. Esto es líquido. Eso es agua dentro de la pleura. Se llama derrame pleural. Los cilios. Ya vimos el mediastino, ya vimos la pleura, y ahora vamos con los cilios. Básicamente tiene un componente que son las arterias pulmonares y las venas pulmonares y los grandes bronquios. La tráquea se divide en dos ramas y aquí se llama carina en la división de estas dos ramas que normalmente se pueden identificar en una tele de tórax si el rayo cae de manera apropiada. El bronquio del lado izquierdo es más elevado que el derecho y suma tanto los bronquios como los vasos, pero también puede haber ganglios que en la infancia se inflamaron y se calcificaron por diferentes enfermedades virales, tuberculosis, primoinfección, etc. Entonces vean ustedes qué diferentes íleos pueden encontrar. Esto es normal. Aquí el ilio tiene calcificaciones que son ganglios. Aquí el ilio puede contener un tumor, habitualmente un tumor epidermoide. En base a la localización de los tumores en el pulmón, si son periféricos, son de un tipo, si son centrales, son de otro tipo, histológicamente. La tráquea de la que hemos platicado, pues debe ser central, no tiene que estar desplazada, se desplaza en caso de tumoraciones. Cuando la dilatación de la aorta es muy importante, se desplaza. Cuando el corazón crece, se desplaza el bronquio hacia arriba. Cuando hay cardiomegalia importante. Y esto es muy importante platicarlo con ustedes. El pulmón se divide, el derecho, en tres lóbulos. El lóbulo superior y el lóbulo medio. Vean ustedes cómo el lóbulo posterior está atrás del verde.
O sea, prácticamente ocupan el mismo lugar. Desde la vista posterior-anterior. O sea, aquí, en esta porción inferior del pulmón del lado derecho, está el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Por eso las placas laterales son importantes en caso de neumonía. Pero ¿cómo voy a saber yo cuál es el lóbulo que está afectado? Bueno, si el lóbulo afectado es el lóbulo inferior, él está por atrás de la silueta cardíaca. Quiere decir que si yo tengo una neumonía en el lóbulo inferior, yo voy a poder ver el perfil, porque es posterior al corazón, el perfil derecho. Pero si la neumonía está en el lóbulo medio, esto va a borrar el perfil y no voy a poder ver el perfil derecho del corazón. El lóbulo superior del pulmón se encuentra arriba, vean. Y el lóbulo medio está por abajo y por delante del lóbulo posterior, que era lo que les decía yo en la diapositiva pasada. El lóbulo medio está por delante del lóbulo posterior, pero están ocupando la misma línea. Por eso es que yo en esta zona, pues no puedo saber si es el anterior, el medio o es el posterior. Por eso el estudio de la placa lateral en caso de neumonías que están localizadas en esta zona es muy importante. Vean ustedes cuáles son los segmentos de los lóbulos. El lóbulo superior tiene 3 segmentos, el 1, el 2 y el 3. El 1 es el apical, el 2 es el anterior y el 3 es el posterior. 1, 2 y 3. El lóbulo medio se llama lateral y medial. Lateral es el 4 y medial es el 5. O sea, aquí sería 4 y 5. Este es medial y este es lateral. Aquí se verían 4 y 5. Y el lóbulo inferior tiene del 6 al 10, que no vale la pena aprenderse, pero el lateral sí es importante aprenderse, que la porción lateral es el 4, o sea, 4, si yo tengo una neumonía aquí, es una neumonía del lóbulo medio en el segmento 4, y si está acá, es una neumonía del lóbulo medio en el segmento 5 y borraría la silueta cardíaca. El pulmón del lado izquierdo tiene teóricamente nada más 2 lóbulos, aunque hay una porción que se llama língula. El lóbulo superior y el lóbulo inferior. Aquí estaría indicado, aquí está incluido la língula, que sería el lóbulo medio, la língula superior y la língula. En este caso, básicamente el lóbulo superior se divide igual en 1, 2 y 3, más la língula. Vean ustedes, lóbulo superior y la língula sería 4 y 5, si lo dividen aquí. Y la porción inferior es igual que en el lado derecho. En esta diapositiva hablan acerca de la segmentación de la tráquea. O sea, la tráquea es como un árbol que se va segmentando y va produciendo ramificaciones, y el bronquio inicial se convierte en bronquiolo, y el bronquiolo termina siendo un bronquiolo primario y secundario. Termina siendo un lobillo primario y secundario. Pero es difícil evaluar eso en una tele de tórax. Entonces, es importante que sepan que yo puedo tener afectaciones de la vía aérea,
afectaciones del intersticio y presencia de nódulos pulmonares. Afectación de la vía aérea se refiere a los bronquios, a la tráquea. Afectación del intersticio se refiere al tejido pulmonar, y la presencia de nódulos, pues son bolitas que se presentan en el tejido pulmonar. Presencia de tumoraciones redondeadas. Vean ustedes en este caso lo que les comentaba del broncograma aéreo, en donde yo veo que hay líquido, porque sé que es blanco, es gris, y dentro del líquido hay aire, burbujitas de aire. Esto se llama broncograma aéreo y corresponde a una neumonía, y en una tomografía se ve como se ve en este caso. Más broncograma aéreo. ¿Por qué es tan importante el broncograma aéreo? Porque es lo más frecuente que ocurra. Actualmente, en los pacientes con COVID-19, eso es lo que se busca. Neumonías, broncogramas aéreos, inicialmente que terminan finalmente con fibrosis, pero por eso se mueren esos pacientes, porque tienen líquido en los alveolos que evita que se congestione. Ese líquido no saben actualmente si es de tipo infeccioso o si es de tipo inmunológico, porque reacciona el tejido y se genera ese líquido que daña los alveolos. Y radiológicamente se ve con broncograma aéreo las neumonías. Vean ustedes, esto habla de enfermedad pulmonar secundaria al corazón. Esto es, cuando daña el corazón, cuando se daña el corazón, se produce alas de mariposa en casos extremos. Esto se llama edema pulmonar. El paciente tiene una gran dificultad respiratoria y se está muriendo porque el corazón no está empujando la sangre, se queda en los pulmones y se produce congestión de ambos pulmones, que da la impresión de tener alas de mariposa. ¿Recuerdan ustedes que les comentaba del enfisema pulmonar? El enfisema pulmonar es, vean ustedes cómo están abatidos los semidiafragmas y hay hiperclaridad, no hay aumento de los vasos dentro del pulmón, y tiene la figura de el compañero de Sancho Panza, el Quijote de la Mancha. Son largos y habla de un problema habitualmente por tabaquismo. Esto es EPOC, pero del tipo del enfisema pulmonar. En una teleradiografía de tórax ven ustedes aumento del espacio retroesternal, y aquí sirve para que vean cómo se ve el callado de la aorta por delante de la columna. Esto sería el mediastino medio, este sería el mediastino anterior y este sería el mediastino posterior. Este es un caso, se ve hiperinsuflación de los pulmones con aumento de los espacios intercostales. Así llego al diagnóstico. Y vean ustedes aquí cómo tengo una imagen de engrosamiento del tejido por una atelectasia. Vean, aquí hay un triángulo. Aquí hay un triángulo porque hay colapso de esta zona del pulmón que está jalando al corazón. El corazón que está aquí lo está jalando esta zona, vean. Esto es una atelectasia y está elevando el hemidiafragma en esta radiografía. Puede ser por una condensación pulmonar, por una neumonía. En este caso, también se ve dilatada la pulmonar, no hay datos de cardiomegalia. El signo se logra apreciar en la posteroanterior, en una teleradiografía, pero finalmente el diagnóstico más claro se ve en una lateral del lado izquierdo. Ya vamos a terminar. Vean ustedes, es una consolidación que en la tomografía se llega a ver. Seguramente es una tumoración que está jalando la tráquea, está jalando la vía respiratoria y no hay derrames ni ninguna otra alteración importante. Aumento
tal vez de intersticio pulmonar de estas pequeñas ramas, que puede ser por infiltración tumoral, pero no lo sabemos. Y la telectasia es que se colapsa un pedazo de pulmón, o sea, como un globo que tapan, y aquí, en lugar de que haya el ángulo normal, esto es un pedazo de pulmón. ¿Y qué? A ver esta pregunta, a ver si saben. ¿Qué segmento del pulmón derecho está colapsado aquí? Del lado derecho. El triángulo está aquí. Aquí, ¿no? Sí. La telectasia sería aquí, ¿no? Sí. Entonces, sería el lóbulo inferior en el segmento 10 o 6. Sería el lóbulo inferior en el segmento 10. ¿Y qué les parece esto? Miren, esto se llama patrón intersticial, como si fuera una red. Vean, esta abuelita, me voy a acercar para analizar esto muy de cerca. Miren, vean, esta es un bronquio y alrededor hay agua. Esto es un bronquio y alrededor hay líquido. Esto que ven aquí es un patrón intersticial, quiere decir que hay líquido en el intersticio entre los bronquios y los bronquiolos. Esto es un bronquio con líquido alrededor. Vean el patrón, se llama patrón intersticial, como líneas dentro del tejido. Y esto, vean, esto se llama micronodular, vean, bolitas, rueditas. Esto puede ser una tuberculosis miliar. Pero evidentemente, aquí vean esta, un bronquio de alrededor líquido. Y estas son las pulmonares, una aquí y otra acá. Patrón intersticial. Esto. Esto está de moda. De estos están muriendo. Y hay que cuidarse de eso. Vean ustedes cómo en un corte del pulmón se ve líquido. En el intersticio, líquido inflamatorio. Este patrón es este. Es como si hubiera líquido dentro de los alveolos. Patrón intersticial. Neumonía por COVID. Aquí hay una tumoración. ¿Qué es esta? Pero no hay tumoración. Aquí parecería que hay líquido que está rechazando a la pleura y al pulmón del lado derecho. Esto se comprueba con la tomografía. Esta es la tráquea, está rechazando la tráquea y está rechazando el corazón, que en la radiografía de tórax casi no se ve. Y ya estamos por terminar. Patrón intersticial. Otra vez patrón intersticial. Vean ustedes cómo aquí hay aire. La pleura está aquí. Patrón intersticial.
y nódulos. Vean esto, nódulos pulmonares por un cáncer. Estos son metástasis, que en la tomografía son mucho más evidentes. Son redondeados, tienen forma. Por eso se llaman nódulos. Y para terminar, si la radiografía de tórax es normal, el diagnóstico final es tele de tórax normal. Si hay duda, se tiene que hacer otra prueba de imagen como la tomografía o hacer una lateral o buscar con el ultrasonido. Actualmente se está poniendo de moda el ultrasonido pulmonar, que muy pocos saben realizar en nuestro medio. De hecho, el radiólogo habitualmente no se mete con el ultrasonido pulmonar. Y si la prueba sale la patología, el tumor, el derrame, pues se hace un diagnóstico final. Y eso es todo. Bueno, vamos a darle un repaso a la anatomía. ¿Sale? Que pasen buen día. Pórtense bien. Gracias. Gracias, buen día. Nos vemos el martes.